del ambiente, con énfasis en temas relacionados con el cambio climático y la biodiversidad. Consultor en el área de diseño, evaluación y formación de programas de educación y participación en el marco del desarrollo sostenible, así como en programas de responsabilidad social ambiental. Tiene experiencia en el diseño y evaluación de políticas públicas en materia de gestión social del ambiente. Profesor universitario, autor y coautor de diversos libros, bloguero y tejedor de redes ambientales nacionales e internacionales. Tiene una mención especial de la 10ª edición del Premio de Derechos Humanos otorgado por la Embajada de Canadá en Venezuela y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luis María Olazo de la Universidad Central de Venezuela. En la moderación tenemos al profesor Henry Delfín. Él es licenciado en Comunicación Social, periodista y locutor con más de 25 años de experiencia en el sector cultural en las áreas de comunicaciones, gerencia, educación, gestión de colecciones, publicaciones y edición editorial en libros de arte. Más de 20 años de desarrollo en el campo docente universitario. Se ha desempeñado en cargos de dirección ejecutiva y director general de diversos museos. Actualmente cursa la maestría en Gestión y Políticas Culturales de la UCB y forma parte del ICOM Venezuela como coordinador de prensa y comunicaciones. Una vez más, bienvenidos a todos y disfruten de esta fabulosa conferencia. Adelante, profesor Henry. Muy buenos días, Rocío. Gracias por esta completa información acerca del perfil del profesor Alejandro Álvarez Iragorri, que nos acompaña en esta mañana. Como bien lo decías, el profesor Iragorri es biólogo y es coordinador de la ONG Clima 21, una ONG que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos con una visión desde la ecología, el medio ambiente y la biodiversidad. En este contexto que estamos marcados por el COVID-19, es importante darnos cuenta en esta situación cómo el tema ambiental emerge de una manera bien interesante y cómo los llamados en todo el mundo es a respetar el ambiente, la diversidad ecológica y las relaciones que podemos tener con ese contexto que en definitiva nos beneficia. Los derechos humanos para disfrutar de la calidad de vida que nos debe garantizar el Estado y los gobiernos, debe estar plasmado, debe estar impregnado de esa realidad de los derechos humanos y de los derechos ecológicos. Los derechos de los pueblos, para que puedan tener mejor calidad de vida, deben pasar por los derechos ambientales que fueron reconocidos como la posibilidad de que tengamos las condiciones ambientales necesarias para poder disfrutar del derecho a la vida, del derecho al trabajo y de los derechos culturales, obviamente. Hoy con nosotros se encuentra el doctor Alejandro Álvarez Iragorri para conversar en esta 7ª conferencia sobre derechos humanos y diversidad biológica. Él va a conversar con nosotros sobre los retos en un país en crisis continua. Nos va a hablar un poco sobre las características de esta crisis permanente. Ok, profesor Henry, ¿está por allí? Tenemos un pequeño detalle técnico. Bueno, ya el profesor Henry hizo una breve introducción del tema de hoy. Pienso que, bueno, para seguir adelante con esta conferencia podemos dar la bienvenida al doctor Álvarez Iragorri con su tema tan interesante. Profesor. Ok. Continúa, profe. Hola, Rocío, ¿me escuchas?
que el profesor Alejandro Álvarez nos va a conversar sobre los humanos y diversidad biológica, retos para un país en crisis continua. Decía que sobre el tema de la crisis va apareciendo una constantemente y las expectativas en el ámbito mundial parecieran es que permanentemente esperamos que ocurran cosas catastróficas continuamente. El profesor Alejandro se va a importancia que tiene el medio ambiente para afrontarlas, para superarlas y cómo nos afectan en todo momento. Es importante que en esta materia también de derechos humanos, el que es el coordinador de la organización no gubernamental Clima 21, también nos hará énfasis en el factor educativo y en la participación bien importante de la sociedad civil en estos procesos de denuncia permanente de aquellos espacios que se violentan constantemente desde el punto de vista ambiental y que inciden en la realidad del plano y en el ámbito mundial. Vamos a darle el pase al profesor Alejandro Álvarez Iragorri. Queremos recordarle que durante el desarrollo de su conferencia pueden Bueno, profesor Alejandro, bienvenido a nuestra conferencia. Podemos empezar a compartir pantalla para dar inicio entonces a la ponencia de hoy. Muy buenos días, ¿me oyen en este momento? Sí, perfecto. Sí, profe, lo escuchamos. Perfecto, entonces voy a compartir. Lo escuchamos. Voy a compartir pantalla para iniciar entonces la presentación. Adelante, profesor. Okay. Muy bien, entonces iniciando esta conferencia, lo primero agradecer a la Maestría de Gestión y Políticas Culturales por el extraordinario momento y oportunidad de hablarles sobre el tema de derechos humanos y diversidad biológica y las conexiones muy claras que tienen esas dos cosas. Y además felicitarlos porque 10 años de trabajo en las circunstancias actuales de Venezuela es realmente algo que hay que reconocer y valorar. Nuestro tema hoy es derechos humanos y diversidad biológica. Y vamos a trabajar no solamente en el tema de la pandemia, sino de un país que está en una crisis continua en algunos casos, desde el punto de vista económico, de hace 40 años, desde el punto de vista político, desde hace 20, y desde una crisis total desde hace 4 años. La COVID llega este año. Entonces vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es contextualizarnos. Creo que el profesor Alejandro se nos fue un momento. Vamos a esperar unos segundos para que se incorpore nuevamente. Si se ha ido la conexión del profesor Alejandro en este momento. Bueno, recordarles que durante el desarrollo de la conferencia vamos a estar conectados por la cuenta de Facebook de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. Así que les pedimos, por favor, que a través de esa plataforma de redes sociales podamos hacer nuestras preguntas a medida que el profesor Álvarez va desarrollando su intervención de hoy. Es importante que también con las etiquetas que ha compartido Rocío al inicio de esta jornada, ustedes puedan
compartir sus opiniones en las redes sociales sobre este importante tema que el profesor Alejandro Iragorri está desarrollando en esta jornada de esta séptima conferencia que ha preparado la Maestría en Gestión y Políticas Culturales a propósito de los 10 años de funcionamiento de esta plataforma académica. Todavía no tenemos al profesor Alejandro en línea, vamos a esperar un poco para que él pueda conectarse. Y bueno, como él lo decía, vamos a conversar sobre el tema de cómo vivimos en una crisis permanente que él ha dicho que, bueno, vivimos hace 40 años, que se acentuó hace 20, y que en el ámbito del tema ambiental él va a hacer un énfasis muy importante en este tema. El tema de los derechos humanos siempre ha estado vinculado con el tema educativo, el tema de crear conciencia sobre las dinámicas actuales a partir de la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos para, bueno, hacer que sus derechos se cumplan y que el Estado asuma sus responsabilidades para garantizar esos derechos. Vamos a esperar, todavía el profesor Alejandro no está de vuelta. A ver, Rocío, ¿estás por allí? ¿Podríamos darnos nuevamente las redes sociales en las que podemos conectarnos para compartir opiniones durante el desarrollo de esta jornada? Sí, por supuesto, es importante que compartamos todas nuestras observaciones, inquietudes a través de las etiquetas que hemos planteado para este ciclo de conferencias. Somos Gestión Cultural UCB, Cultura Postpandemia UCB. Mientras el profesor Alejandro se conecta, hay algunos detalles técnicos. Les podemos decir que en estas 2 semanas, ya vamos a tener 3 semanas de ciclos de conferencias, pues hemos apuntado a temáticas muy interesantes, a la gestión cultural, a la sostenibilidad cultural, a los derechos culturales que tenemos como ciudadanos del mundo y bueno, hoy el tema pues va a estar bastante interesante. Ajá, estoy conectado ya de nuevo. Está de vuelta el profesor. Adelante, profesor Alejandro. Bienvenido. Muy bien, disculpen, tuvimos que hacer aquí un brinco tecnológico, pero ya vamos a intentar volver otra vez. Ok, estábamos hablando de que estamos aquí. Esa es la Tierra vista de acá. Ese planeta particular, ese pálido punto de luz que hablaba Carl Sagan, que tiene unas características muy particulares. Estas características particulares es el único que hasta ahora entendemos donde hay vida. Tiene una vida compleja, diversa, extraordinaria. Por cierto, 9 millones de especies diferentes y en un momento, y puse pura imagen de escarabajo, porque por lo visto algún interés debe tener en alguna evolución en hacer escarabajos, porque los escarabajos son más del 30% de todas las especies vivientes en el mundo. De hecho, el gran evolucionista J.B.S. Haldane le preguntaron una vez si se podía describir al creador por su creación y él respondió con un particular interés por los escarabajos. Así que vamos a hablar de escarabajos. No vamos a hablar de toda la vida, incluyendo esta vida muy particular que somos nosotros. Esa particular especie que somos creadores de culturas muy diversas, complejas y en algunos casos muy exitosos. Algunos autores han hablado en algún momento de esa especie tan particular, cómo pasó de ser una especie de antropoide realmente poco interesante dentro del grupo de los antropoides a ser la especie dominante actualmente en el planeta. Y eso ocurrió de una manera compleja en la creación de culturas y en la utilización de la comunicación, la creación a partir de la imaginación, la creación de ideas, la creación de mitos compartidos y la forma de coordinar la acción en todas esas cosas. Esa especie particular ha tenido durante muchísimo tiempo formas de integrarse a la diversidad biológica de la cual es parte. En esta extraordinaria mural del periodo faraónico, ahí se ve una imagen de una escena de caza, una escena de caza, seguramente cercano al Nilo, en el cual se ve una persona, en el cual un conocedor de la diversidad local puede identificar las especies que están ahí. Pero a lo largo de esa historia, de eso, alrededor de unos
no sé, 5.000 años que pueda tener eso, nos hemos conectado con la diversidad de forma extraordinariamente diversa y nos hemos convertido esa diversidad en símbolos de nuestras religiones, ritos, arte, cultura, cocina e industrialización, de distintas, muy complejas maneras, lo cual esas formas de ser nos han hecho particularmente lo que somos. Y lo que somos, porque la diversidad biológica, resumida como biodiversidad, se conecta con muchos elementos de nuestra vida. Se alimenta como la alimentación, por supuesto, hay cantidad de alimentos que vienen de la diversidad biológica, nuestros rituales, los temas de salud. De hecho, el gran tema de salud en este momento, el COVID-19, es un producto de nuestra mala gestión de la diversidad biológica. Sencillamente, en algún momento... Profesor Alejandro, Profe Alejandro, ¿me escucha? Sí, le escucho. Profe, no podemos ver su presentación. Tendría que verificar que la esté compartiendo en este momento. Es que yo estoy aquí transmitiendo en este momento de manera... ¿Pudieran ustedes ponerla de tal manera que fuese más fácil y yo digo cuándo cambiar? Sí, porque profe, yo estoy perfecto. transmitiendo a través de un celular en este momento porque no se nos cayó nuestra conexión aquí. Perfecto, profe. Ya vamos a coordinar para colocar su presentación. Sí, la presentación estamos en este momento en una donde aparece una flor con se ve la presentación. No la están viendo. Ya en este momento vamos a compartirla. Ya la profesora Rocío está cargándola. Allí tenemos la presentación del profesor Alejandro. Vamos a verla. Perfecto. Yo quiero ver. Está saliendo de la reunión. Aló. Perfecto, profe, lo escuchamos. Perfecto, sí. Ya tenemos la presentación al aire. Muy bien, Perfecto. puede colocarla. Continuar. Yo la voy a tener que ver en mi propia presentación acá y les voy diciendo a ustedes entonces cuándo cambiar. Por favor, coloquen en una lámina, la lámina número 6, por favor. Perfecto, profe. Ajá, la lámina número 6, yo venía diciendo, y disculpen tanta interrupción por problemas tecnológicos, en el cual toda nuestra identidad cultural está conectada en gran medida con el tema de la diversidad biológica. Por supuesto, la alimentación, todos los productos que vienen, que son productos vegetales y animales que nosotros comemos, son diversidad biológica. Muchísimos rituales que nosotros hacen conexiones directas con el tema, con los temas de diversidad biológica. Fíjense, desde las religiones tradicionales que conectan de manera obvia con los temas de diversidad biológica, hasta las grandes religiones globales que hacen alusiones completas a diversidad biológica. Nuestra salud, y decía yo en este momento que nuestro gran tema del COVID es un tema producto de mala gestión de la diversidad biológica. En algún momento, por problemas de la cultura china, comen cantidades enormes de productos de diversidad biológica. Esos ya fueron llevados a mercado. Esos mercados los apiñaron en algún lugar, cantidad de especies, y en algún momento se dio el salto de una zoonosis a lo humano. Y esa es la razón por la cual estamos encerrados en este momento. De eso ha ocurrido ya varias veces con enfermedades tan diferentes como lo que es el HIV-Sida, con el ébola y muchas otras enfermedades que producen. Y por supuesto va a seguir ocurriendo. De hecho, la destrucción del Amazonas va a generar en algún momento enfermedades que ya están ahí entre los animales pasan. Las relaciones con otras especies, buenas o malas, las relaciones con otras especies van desde nuestro gato, nuestro perro, con las relaciones dañinas y graves que tenemos en algún momento. Nuestra forma de vida, economía tradicional, idioma, está conectado con diversidad biológica. Y por supuesto, eso conecta con nuestros derechos humanos, ya que la conexión hace que al tener una conexión con elementos tan importantes como esos elementos, economía, nuestra alimentación, nuestros propios derechos culturales están conectados con la diversidad biológica. Entonces, cuando pasa lo próximo, y por favor pasen a la próxima lámina, por favor avísenme cuando pasó la próxima porque no lo puedo ver.
Si ya tienen la próxima lámina. Listo, profe, ya pasamos Ok. la próxima lámina. Muy bien, entonces la diversidad biológica se está degradando en este momento en todo el mundo de manera muy grave. Y si estamos sustituyendo algunos elementos por elementos tecnológicos creados que no representan lo mismo. Esta situación está afectando nuestra propia identidad y, por supuesto, nuestros derechos humanos. Tenemos una situación en este momento grave y estamos hablando de situación grave global, perdón. Veamos qué pasa en Venezuela. En Venezuela sabemos que nuestra cultura tradicional está enlazada con la diversidad local. La imagen que está en el fondo en este momento son unas diabladas, o sea, rituales de los diablos que se hacen en Corpus Christi, en el cual en particular la diablada de Naiguatá, cuyas máscaras que utilizan los danzantes, las cofradías danzantes, son tomadas de elementos un poco fantasiosas, pero provienen de elementos de la diversidad biológica marina, que Naiguatá es una comunidad marina. Por favor, muevan un poco ahí para que pase la próxima mensaje. Este es un país en crisis y estas conexiones, por lo tanto, están en peligro. Por favor, la próxima lámina. Si ya está la próxima lámina ahí, Venezuela está en el medio, este concepto es mío, de una crisis matrioska. Una matrioska, la mayor parte de ustedes saben, es una muñeca tradicional rusa, en el cual es una muñeca dentro del cual hay otra muñeca y así sucesivamente, 3, 4 o 5 muñecas hasta tamaños muy pequeños dependiendo del tamaño de la muñeca más grande. Si abrimos esa o la vemos por dentro, esa muñeca en este momento, vamos a ver la muñeca por dentro. Y vamos a mirar una muñeca en el cual va a representarnos para Venezuela nuestras principales crisis, que no es una, solamente la primera, la más cercana, la que estamos viendo más, es la pandemia del COVID-19. Pero sobre esa tenemos una crisis aún más grande, que es la emergencia humanitaria compleja, y sobre eso una crisis ambiental global. La crisis ambiental global en este momento está, digamos, de alguna manera representada en dos grandes temas: el cambio climático global y el efecto del deterioro de la diversidad biológica, que ambos se conectan. Estas tres grandes crisis para la situación de Venezuela se están conectando entre sí y nos están haciendo una crisis de aún más grande. Si abren, por favor, un poco más los próximos mensajes en este texto, van a ver que nuestra crisis humanitaria compleja, y en particular es necesario contextualizarlo para aquellas personas que están fuera de Venezuela, se representa con números muy intensos. Venezuela, y las primeras son cifras de las Naciones Unidas, hay más de 4,5 millones de migrantes forzados. Además, dentro de las personas que están en el país, de nuevo digo que son cifras de Naciones Unidas, 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente y es posible que se llegue hasta 9 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, asistencia humanitaria en particular en términos de alimentación. Esas dos cifras, 9 millones, quiero decir que actualmente el estimado de la población de Venezuela, cuando se toma en cuenta la migración, es alrededor de 26 millones de personas. Y si ustedes calculan que entre 7 y 9 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, ustedes se están dando cuenta que es una catástrofe humanitaria de gran clase. Recientemente nos dieron los datos de la encuesta de condiciones de vida que hacen universidades del país. Y uno de los datos más impactantes de esa encuesta nos dice que casi el 80% de la población venezolana está en este momento necesitando asistencia humanitaria. Y el 96% del país no tiene acceso regular a agua. Estamos hablando de una situación inédita. No ha habido crisis humanitaria de esta magnitud en el mundo que no esté precedida o de una guerra, una guerra muy importante, o de una catástrofe humanitaria, de catástrofe socioambiental importante. Por ejemplo, el caso Haití, en el cual en años sucesivos llegó un huracán de gran magnitud, afectó, y posteriormente el año consecutivo tuvo un terremoto de gran magnitud.
Exceptuando ese tipo de casos, en ninguna otra parte del mundo hemos tenido una crisis. Las emergencias humanitarias complejas, y eso está en la definición que da la propia FAO, son fundamentalmente de origen político, es decir, nacen de un periodo muy largo de inestabilidad y de desestructuración de la institucionalidad política en todo el mundo. En tal caso, entonces, esa es la situación en la cual estamos nosotros. Por favor, la próxima lámina. Si ya la tienen, Sí. esa imagen es tomada de una mina, de una zona afectada por minería dentro del Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad. Esa mina, ese campo como si hubiera estado bombardeando, lo que representa es una de las más grandes crisis ambientales que ha ocurrido. En este caso, y en particular, no es la única crisis, pero la que está siendo generada por la minería al sur del Orinoco, el cual una sola parte, lo que es conocido más por tanto por venezolanos como personas fuera, como el arco minero del Orinoco, porque el Parque Nacional Canaima está fuera del arco minero del Orinoco, está generando lo que a mi entender es el mayor ecocidio y etnocidio, porque está afectando a las comunidades indígenas de ahí en la historia de Venezuela como país. Yo, en el estudio que yo he venido haciendo en las situaciones ambientales en el mundo, en Venezuela, es posible definir tres grandes crisis en la historia ambiental de Venezuela. La primera es la llegada de los europeos a América Latina, y cuando llegaron acá, el cual no tenemos manera de medirla muy bien porque no tenemos datos de qué había ocurrido precisamente antes de la llegada de los europeos, pero posiblemente la llegada de los europeos, tanto por la destrucción que ellos generaron, como principalmente por la llegada de enfermedades y zoonosis provenientes del viejo mundo, debieron generar un impacto muy grave. Y a su vez, las crónicas históricas, las crónicas de India, que decían ya muy pocos años, solamente 40, 50 años después de la llegada de los europeos a América, cuando describen los paisajes que están afectando, hay unas crónicas interesantísimas sobre la descripción de los paisajes entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Caracas. Solamente en Caracas habla de un paisaje completamente transformado que se parece mucho más a un paisaje del viejo mundo que a lo que debió ser los paisajes tradicionales acá. El segundo ocurre entre los principios de los años 50 y aproximadamente hasta los años 70, final de los 70, principios de los 80. En los años 50 es lo que la profesora Ocarina Castillo llamó los años del bulldozer, en el cual ocurrieron cambios extraordinarios en el cual el proceso urbanístico y de grande cantidad de agricultura se dieron en el país, produciendo daños de deforestación muy graves en todo el país. Y el último es el que estamos viviendo en este momento, con un proceso en el cual solamente en los últimos 10 años se han deforestado 5.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica al sur del Orinoco. Es el país de la Amazonía en el cual la tasa de deforestación es más rápida. Próxima, por favor. Me avisan cuando ya está porque no la puedo ver. ¿Aló? ¿Aló? Listo, profe. Ok, gracias. Ustedes ven cuáles son los problemas. Aquí yo puse un reloj similar, haciendo analogía a lo que llaman el reloj Doomsday, que hacen los grupos científicos atómicos. Cuáles son nuestros efectos que están llevando a nuestro propio momento final como país con capacidades para hacerlo. La minería de saqueo es el primer caso. No, aquí en Venezuela no hay una minería organizada, no hay una minería industrializada, hay una minería de saqueo con destrucción. El segundo, la degradación de las áreas protegidas con una enorme cantidad de corrupción y mercantilización. Una deforestación acelerada, como ya había dicho antes, en el cual no solamente al sur del Orinoco, sino está ocurriendo una deforestación acelerada en los Andes venezolanos, en la Sierra de Perijá y en la zona central del país. En este momento hay según cifras de una organización que está llevando un observatorio de servicios públicos, nos están diciendo que
el desabastecimiento de gas natural en gran parte del país puede llegar entre el 60 y el 90%. Las personas, particularmente las más pobres, están recurriendo a leña como si estuviéramos en el siglo XIX y principio del XX para eso. Entonces están deforestando aceleradamente todas las zonas alrededor de los centros poblados. Hay una contaminación generalizada en este momento, la contaminación por mercurio que se usa en la minería está generando cientos de miles de personas afectadas, y en la zona norte del país la contaminación del agua potable al cual tenemos acceso puede estar afectando a un número muy alto de personas. La sobreexplotación de recursos, porque la gente tiene hambre, porque se sobreexplota por mal uso, porque simplemente se quiere saquear al país, está generando daños tanto a la diversidad biológica como a la economía. Los problemas, por ejemplo, para dar un solo caso, de la pesquería de sardina en el oriente del país ha colapsado prácticamente la industria industria asociada a la explotación de la pesquería, y está generando daños muy graves a la economía y por supuesto a los derechos sociales, económicos y culturales de esa gente. Por favor, la próxima lámina. La pregunta, y por qué está esa imagen, si la pueden ver, en el cual ven un suelo enormemente reseco, y a pesar de eso, en esas fracturas hay plantas con flores. Es que tenemos, porque la pregunta siempre cuando hablamos de este nivel de crisis es ¿qué hacer? Y aquí entro en ese momento. ¿Qué hacer? Necesitamos aprender a resistir a la adversidad. Necesitamos encontrar dónde están las grietas del sistema de opresión, del sistema de destrucción, para colonizarlas, crecer y florecer ahí. Instituciones como ustedes en la maestría de gestión cultural son flores en esas grietas, pero muchas otras en este momento en este país están haciendo un trabajo extraordinario que se ve muy pequeño, porque frente a la adversidad, al tamaño de la adversidad, es enormemente complejo lo que estamos viviendo. Pero hay flores extraordinarias que nos permiten creer y tener esperanza en que en el momento en que podamos hacer las transformaciones necesarias, políticas y económicas, podemos en este momento volver a ser un país como no el que fuimos hace 20 o 30 años atrás, porque ya ese pasó. Necesitamos un país de prosperidad en el que el tema de cultura, en el tema de ambiente, el tema de diversidad biológica sea un tema prioritario para el país. Porque Venezuela es un país con una capacidad en su propia diversidad biológica para ser un país próspero a través de una economía sustentable. Entonces, si podemos lograr eso, ¿a través de qué estrategia, qué mecanismo puedo hacer? ¿Puedes, por favor, abrir lo que está en esa lámina? Por favor, ¿pueden abrir lo que está en esa lámina? Sí, profe, ya ¿Aló? está abriendo. Ajá, ok. Tenemos que empezar una serie de estrategias que comienzo con valorar. Tenemos que valorar los vínculos entre nuestra identidad y la naturaleza. Por favor, abre todos una vez para que sea más fácil. Hay ahí como 5 cosas que valorar, rescatar, difundir, enlazar y educar. Vamos a hacerlo más fácil así. Listo. Listo. Ok, tenemos que empezar por valorar los vínculos entre la identidad y la naturaleza. Lo vemos profundamente entre las personas que han migrado de nosotras cosas. Hablemos con nuestra familia que están fuera de Venezuela. ¿Y qué cosas recuerdan? Recuerdan nuestras arepas. Los caraqueños recuerdan el Ávila. Recuerdan las playas venezolanas. Yo tengo una amiga en Noruega. Dice, cónchale, yo quisiera no tener que correr detrás del clima, sino yo ir al clima. Cuando yo tenía mucho calor me iba para la playa. Aquí no, hay un invierno muy horrible. Entonces esos vínculos generan nuestra identidad. Tenemos que rescatar nuestros vínculos de identidad y naturaleza. Lo próximo, entonces, al rescatarlo, ¿qué son? Son nuestros alimentos, nuestras tradiciones culturales, nuestros oficios. No se es pescador porque se elige, es pescador porque se es una cultura, nuestra música y nuestros territorios. Nuestros territorios que generan nuestra memoria de lo que es Venezuela.
Comentaba recientemente que en los años 80 un organismo del Estado venezolano hizo una campaña para el turismo venezolano. Hizo una cantidad de afiches muy bonitos. Y todas las imágenes que fueron seleccionadas para esa campaña fueron imágenes de parques nacionales venezolanos. Por lo tanto, nuestra memoria cultural está asociada a la naturaleza. Lo próximo que tenemos que enlazar, ser parte junto a otros del cambio. Tenemos que conectarnos. No podemos seguir siendo archipiélagos separados de otro, porque sea eso que no, ese mar que nos separa es también el mar que nos conecta. Tenemos que empezar, esas maestrías tienen que conectarse con otros, tenemos que hacer cosas conjuntas, tenemos que trabajar conjuntos por el cambio y tenemos que enlazarnos con el mundo. Vemos que en otras partes del mundo han ocurrido situaciones tan graves como las venezolanas. Tenemos que preguntarle a los otros cómo hicieron para salir de ahí. Tenemos que preguntarle a los argentinos cómo hicieron para salir de su dictadura. Tenemos que preguntarnos a la gente que estuvo en guerra, a los países europeos, qué hicieron. Algunos países europeos parece que no recuerdan la pobreza, por lo cual nosotros tenemos una cantidad, una cultura, diversidad cultural extraordinaria de portugueses, italianos, españoles, gente del Medio Oriente, porque tuvieron que salir de sus países y venir a una Venezuela próspera. Pero ellos saben qué pasó en sus países y por qué ahora en algunos de esos países hay diversidad. Tenemos que enlazarnos y preguntar cómo se reconectaron, cómo los países conectaron. En este momento en Venezuela tenemos una comida árabe venezolana, una comida china venezolana y una comida portuguesa venezolana, y una señora que es conocida aquí en la familia puede hacer unas hallacas portuguesas extraordinarias. Hallacas portuguesas, hallacas con bacalao. Es decir, son enlaces a cosas comunitarias. Tenemos que reenlazarnos con el mundo para avanzar. Y lo próximo, y lo que estamos en una maestría, educar. Educar sobre nuestro derecho a tener una cultura asociada a la naturaleza. Es una identidad propia y es nuestra identidad venezolana. Y en todos los procesos educativos de ahora en adelante tienen que ser educación sobre la resistencia, no sobre lo que nos quieren empujar. Nos quieren empujar a ser personas sumisas, a ser personas sin esperanza. No, nosotros tenemos una larga cultura de pueblos de resistencia. Los pueblos indígenas y los pueblos negros afro-venezolanos son culturas de resistencia. Tenemos que aprender de ellos cómo, a pesar de la opresión que recibieron, ellos, su cultura y su identidad se mantuvo firme. Combinaron cosas, por supuesto. ¿Cómo hacer para que nuestra cultura venezolana, ese es un gran reto para toda la gente que hace gestión cultural? Y conectar lo que somos, lo que fuimos, con lo que vamos a hacer, que son cosas que están en un camino que es importante comenzar a transitar. Próxima lámina, por favor. Me avisan cuando esté lista. Muy bien, eso es la imagen, eso es un campo quemado y las flores que empezaron a salir. Quiero leer del que yo siento que ha sido un gran maestro, he leído mucho de su trabajo, un ambientalista colombiano llamado Gustavo Wilches Chauz, un gran especialista en gestión de riesgo y donde conecta la cultura del ambiente con muchas otras cosas. Una frase de uno de sus textos: somos la vida convertida en 1000 veces 1000 especies y en 1000 veces 1000 ardides para oponerse a las adversidades. Nosotros somos la vida que gana la partida en aguas imposibles. Quiero repetir la palabra, nosotros. Todos los que están oyendo, todos los que están fuera, los que están en la calle, los que están en este momento intentando ver cómo hacen para conseguir la comida, cómo lograr salir de sus enfermedades, cómo lograr, ese somos nosotros. No somos un pueblo vencido, somos un pueblo caminando para lograr el cambio. Por favor, la próxima lámina. ¿Me avisa? Listo, profesor, adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, profesor Alejandro, por su concreta y excelente intervención en esta jornada, séptima jornada de conferencias de la Maestría en Gestión Políticas Culturales. El profesor Alejandro ha tratado el tema de los derechos humanos y diversidad biológica, los retos para un país en crisis constante. Hemos visto cómo ha hecho un recorrido por
momentos determinantes de ese proceso que atenta contra la diversidad en el mundo y en Venezuela. Okay, hizo un poco referencia al tema de la crisis en el contexto venezolano, refería, por ejemplo, a cómo la tala exacerbada ha convertido esto en un peligro inminente para los bosques y para las comunidades. También se refirió a los temas de la valoración en diferentes niveles, el hecho de resistir y aprender de la diversidad, el hecho de valorar la naturaleza, rescatar las conexiones con los elementos que son propios y que nos pertenecen, y que están vinculados también con todo este tema de la inmigración en el contexto venezolano. Profesor, tenemos por acá, algunas preguntas que han llegado de los participantes a nuestra cuenta de Facebook. La primera pregunta que tenemos para usted es que hay una inquietud sobre cuál es la perspectiva de Disculpe, profesor Henry, no lo entiendo. ¿Cómo se directamente a la carencia? Profe, desde la perspectiva, hay una pregunta, la primera, ¿me escucha, profe? Ahora sí le estoy escuchando bien. Perspectiva, perfecto, profe. Quería hacerle llegar algunas preguntas que nos han comunicado los participantes a través de nuestra cuenta de Facebook. La primera pregunta que tenemos por acá dice que desde la perspectiva de la asistencia humanitaria, ¿cómo podemos resolver el tema de la biodiversidad? Esa es la primera pregunta que tenemos por acá. Y la segunda es, ¿cuáles serían las políticas públicas más inmediatas en este contexto, en el contexto de ecocidio de la diversidad en Venezuela? Okay. Voy contestando esas preguntas. La estructura de la asistencia humanitaria por las Naciones Unidas, el tema ambiental está escasamente tratado. Solamente 2 temas aparecen dentro de la estructura de asistencia humanitaria. Porque la asistencia humanitaria es una estructura creada para llevar directo ayuda a personas que son víctimas o de guerra o de catástrofes naturales. Entonces, los temas ambientales generalmente no están muy bien tratados. Entonces aparecen solo 2 temas ambientales, el tema de agua, llevar agua a las víctimas, y el tema de qué hacer con los desechos que están en ese momento. No aparece el tema de diversidad biológica, y creo que es un error. ¿Por qué? Porque parte de nuestra necesidad de asistencia humanitaria en este momento en Venezuela son las comunidades campesinas e indígenas, que dependen fuertemente de la diversidad biológica, y debería haber temas respectivos a la diversidad biológica para que ellos puedan apoyar. Si ellos pueden manejar su diversidad biológica de manera correcta, los temas de alimentación pudieran mejorar. Un elemento particular que ha ocurrido, y es gravísimo en eso, que a comunidades indígenas, para que no tengan problemas para irse a la minería, les están llevando cajas de alimentación, que aquí en Venezuela son llamadas cajas CLAP. Eso están haciendo que pierdan capacidades para su propia autosustentación, y además le están generando enfermedades metabólicas. Pero si ellos vuelven a generar estrategias para la diversidad biológica, su diversidad biológica sería particular. Y nosotros, los urbanitas, los que vivimos en ciudades, pudiéramos también comenzar a hacerlo. Uno de los elementos que pudiéramos estar haciendo de manera seria es generar en comunidades con gente que sepa y pueda hacerlo, hacer huertos urbanos que pudieran mejorar las condiciones en cada uno de las comunidades que están ocurriendo. Eso no lo podemos hacer todas las personas, no tenemos las capacidades. Ajá, dígame. Profe, pero también allí, desde ese punto de vista, hay un compromiso totalmente educativo y de conciencia y de brindar herramientas a esas comunidades para que puedan enfrentar esa realidad. ¿Cómo se está haciendo, por ejemplo, en este contexto, en alianzas con otras organizaciones, con otras instituciones, para ofrecer esas herramientas y crear esa conciencia, sobre todo en esas zonas del interior, de que hay que volver a esa conexión con lo natural, a ese respeto por la naturaleza que nos brinda ese alimento, que nos brinda esa capacidad de poder subsistir?
Sí, fíjate, la triple crisis que yo mostré, lo que llamé la crisis matriosca, esa triple crisis ha hecho que muchos proyectos que estaban llevando organizaciones que fueran extraordinariamente buenas. Una universidad en Guayana, la Universidad de Guayana, ya tenía un plan completo, tenía manuales completos para criar animales silvestres, de tal manera que se puedan utilizar las comunidades directamente, que son proteínas de muy buena calidad, que pueden hacerse fácilmente. Muchos de nosotros conocen las iguanas. Una iguana es uno de los pocos reptiles vegetarianos, por lo tanto es muy fácil de alimentar. Se alimenta solo, tú lo pones en unos árboles y él se come solo. Y las iguanas son fáciles de manejar y tienen una carne de extraordinaria posibilidad. Otros se han desarrollado instituciones para proponer, pero en este momento la triple crisis tiene en este momento muy afectado todo eso. Profe, pero también dentro de esta dinámica, en ese contraste de las regiones con las ciudades, también las ciudades se han visto altamente afectadas por esta dinámica de servicio y esas conexiones desde el punto de vista de la productividad de alimentos, de los huertos, del hecho de tener a la mano en las casas algunos alimentos es mucho más complicado. ¿Cómo se puede abordar desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de esta crisis? ¿Cómo se podría abordar esa realidad? Lo primero, en todo el mundo se ha ido trabajando, o sea, no es una cosa ni venezolana ni de países en crisis. El hecho de hacer huertos, de crear una ciudad verde, y la ciudad verde no solamente es una ciudad con arbolitos, es una ciudad donde la naturaleza y el campo se introducen en la ciudad y trabajan de manera armónica. En muchas partes del mundo, estamos hablando incluso, yo vi un documental en el propio Manhattan, una de las comunidades en el propio Manhattan, tiene una zona donde está produciendo, tiene un huerto que es un huerto comunitario que vende su producción a precios muy económicos a la gente que está ahí. Es decir, eso se puede hacer. Se puede hacer. Lo hace autosustentable, pues. No solamente los hace sustentables, sino que tiene un proceso de economía local, porque fíjense, los derechos humanos se interconectan. Entonces, el tema de economía local, el tema de alimentación, el tema de mejoramiento ambiental, todo eso está conectado. Entonces, tú puedes tener en comunidades, desarrollar espacios en particular, en un barrio, en una zona urbana particular, adecuada particular, dar los insumos necesarios con las personas, porque no todo el mundo está en la capacidad ni en la posibilidad de hacer eso, pero desarrollar una economía local con productos de buena calidad que además son sustentables, porque aquí en Caracas nosotros estamos teniendo los productos de huerta, vamos a decir, las hortalizas y frutas, están viniendo en gran medida de muy lejos de Caracas, por lo tanto, con un consumo de combustible que en este momento el combustible en Venezuela es un tema producto. Es una locura, por cierto, a la gente que está fuera del país, que en un país que hace muy pocos años era un país petrolero y que se decía que tenía unas reservas petroleras más grandes del mundo, en este momento tiene una crisis de combustible enorme. Pero en este momento, señoras y señores, no hay combustible en Venezuela. Profe, y tomando en cuenta todo este contexto, entonces, ¿cuáles serían las políticas públicas que tendrían que abordarse más inmediatamente frente a esta realidad? ¿Qué tendría que hacer el gobierno, el Estado, las instituciones que la conforman para hacer un abordaje inmediato en este contexto? Y las organizaciones de la sociedad civil en conjunto, ¿cómo contribuyen a la configuración de esas políticas públicas que sean efectivas, inmediatas y que sean realmente sostenibles en el tiempo? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es un mapa de ruta extraordinario. Ya cuando uno aborda los objetivos y metas que están establecidos en cada uno de ellos, nos dan elementos que pueden ser particulares. En el caso ya, ahora, cuando vamos al caso particular de Venezuela, necesitamos un cambio completo de las políticas públicas venezolanas para asumirnos primero como país mega diverso, o sea, un país que tiene una diversidad biológica muy grande, del cual podemos desarrollar una economía próspera para todos, y a través de eso generar una política pública apoyado en una institucionalidad nueva, una institucionalidad del siglo XXI, que no es una institucionalidad muy tecnológica, es una institucionalidad con los criterios de sustentabilidad actuales y que toma en cuenta la gran crisis, la crisis del cambio climático.
Cuando eso lo ponemos en práctica, esas dos cosas, es posible enrumbar al país. Nuestro problema en este momento como país es el tema de cómo se cambian las políticas públicas con un gobierno que no está interesado en hacerlo, para nada. No hay nada que en este momento nos pueda indicar que puedan estar interesados en un cambio de política pública. Y la primera política pública a gran nivel fue la creación del Alto Minero de Orinoco. Profe, desde el punto de vista cultural, muchas instituciones que están involucradas en esta categoría y que están trabajando en el mundo del arte y de la cultura, siempre están como están muy próximas a las comunidades. Y se convierten siempre en un aliciente muy importante para formar a la ciudadanía, para crear conciencia desde el arte, desde la cultura. Y yo quería preguntarles desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la gestión de estas instituciones culturales en este contexto de crisis en el que estamos, para hacer el abordaje de esas comunidades y crear esa conciencia de diversidad biológica, esa conciencia de defensa permanente de los derechos humanos, esa conciencia de que tiene que haber un proceso también de sostenibilidad en esos contextos comunitarios? ¿Qué se podría hacer en ese sentido, profe? ¿Qué recomienda usted al respecto? Aquí estamos hablando de toda una política de gestión cultural. Cuando hablamos de política de gestión cultural y las queremos asociar con el tema de diversidad biológica, Venezuela tiene un elemento particular. Los últimos 80 años aproximadamente, Venezuela ha pasado por un proceso de urbanización muy grande en el cual perdimos una parte de nuestra conexión que teníamos como pueblo con los temas de nuestra naturaleza y de nuestra diversidad biológica. Pero no es difícil de ninguna manera reconectarlo. Simplemente en algún momento me dio por ir a mercados populares aquí cercanos a donde yo vivo y tomar fotos en una pequeña mesa de una de las personas que vendían en ese mercado. Yo tomé una foto en el cual aproximadamente menos de 1 metro cuadrado de una mesa tenía alrededor de 5 o 6 variedades distintas de ajíes, chiles para la gente que vive fuera de Venezuela. Eso es diversidad biológica. Un paseo por un mercado, cuando está bien provisto, es un paseo por la diversidad biológica. Reconectarse con la gastronomía venezolana, como han estado haciendo una cantidad de extraordinarios cocineros venezolanos que han desarrollado toda una cultura del rescate de nuestra gastronomía tradicional, es un elemento de gestión cultural, porque además a eso viene pegado una economía, unos medios de convertir esos productos naturales en alimentos de los cuales conocemos. Uno de los temas muy personales que yo tuve en una época en mi vida era conocer dulces propios de las tradiciones venezolanas y darme cuenta que yo me estaba comiendo los últimos, porque se estaban perdiendo, porque muchos de esos dulces ya las personas que los hacían estaban dejando de hacerlas. Todos esos dulces están conectados con diversidad biológica, muy conectada, por supuesto, con tradiciones europeas, porque la forma de hacer dulce nos viene de allá, pero eran a partir de muchas frutas que teníamos nosotros. Mucha gente en la cultura tradicional venezolana simplemente regresara a algunas canciones que hablan de la diversidad biológica venezolana, y porque no pensaron ser ambientalistas nunca, pensaron simplemente cantar. Luis Mariano Rivera, uno de los cantores y más hermosos de la cultura tradicional venezolana, tiene una cantidad de canciones. Algunos de ustedes conocen la canción Cerecita. Cerecita habla de uno de los árboles que produce una fruta cuya fruta es muy sabrosa y es desconocida por la mayor parte de la gente que vive en ciudades. Eso tiene 10 veces más vitamina C que la naranja. Muchas de las cosas que están ocurriendo aquí en Venezuela se consigue en la Amazonía venezolana, se consigue una fruta que la enorme mayoría de los venezolanos no conoce. Es conocida, que no tiene nombre en español, aquí se conoce por el nombre en portugués, porque el nombre que se conoce en Brasil, el copoazú. Es una fruta cercana desde el punto de vista de biología al cacao, pero tiene adentro una pulpa de un sabor extraordinario. A partir de esa pulpa se puede hacer jugos, mermelada, pero además, igual que el cacao, porque es muy relacionada, tiene una
grasa, una manteca de cacao de copoazú, en el cual se pueden hacer chocolates muy sabrosos y los brasileños pueden hacer. Y lo desconocemos, tenemos que reconectarnos. Hay un poeta venezolano que hizo un doctorado en los Estados Unidos, en el cual hizo un hermosísimo paseo por cómo la poesía venezolana se conectaba con el hecho de ser ciudades a medida que iba el cambio, desde Andrés Bello hasta nuestros días. Él llegó a su búsqueda hasta alrededor de los años 80, con Eugenio Montero y otros poetas de esa época. Y ahí se conecta rápidamente cómo miramos la naturaleza en las ciudades. Hubo una hermosísima exposición, una época de pintura asociada al Ávila aquí en Caracas. Es decir, hay múltiples maneras de reconectarnos otra vez con la diversidad biológica y a partir de eso hacernos las preguntas necesarias, que son también muy diversas. Cómo reconectarnos de maneras totalmente nuevas, adicionalmente a lo que ya se hizo. Profe, y esos procesos de reconexión, por ejemplo, para los gestores culturales implica asumir nuevos retos y nuevos perfiles y nuevas maneras de hacer ese abordaje de la realidad, ciertamente, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho es una cosa muy particular. Ya no podemos pensar en profesionales de ningún área. Uno de los elementos más complejos es que que ha ocurrido en los últimos años, y podemos hablar en los últimos 20 o 30 años, una revolución que como estamos dentro de ella, una revolución tecnológica a una velocidad tan impresionante que está ocurriendo, los cambios que ocurren alrededor, los que estamos en este momento, en una generación, algunos somos baby booms, algunos van a la generación X, los que estamos alrededor de esto, ya todos nosotros somos migrantes digitales. Los que están nacidos en los últimos 20 o 30 años son nativos digitales, están cambiando, pero la velocidad de cambio sigue ocurriendo. Ya no es posible pensar en la creación. Uno de los elementos más graves es cuando estamos formando a unas personas en una universidad, incluso en una maestría, cuando terminen los estudios, ya esos estudios ya no sirven mucho. Tenemos que ser gente que dos cosas tenemos que ser: gente para la creatividad y gente para la interdisciplinaridad. En los temas de diversidad biológica conectada con cultura, ambos son importantísimos. Necesitamos conectarnos mucha gente de maneras nuevas y creativas. Parte del tema es que si el mundo va hacia la automatización, y eso parece ser una gran tendencia global, que va hacia la automatización, parte de las cosas que tenemos que ir a cosas que no se pueden hacer de manera automática, porque los países nosotros no tenemos algunas tecnologías, pero tenemos que hacer hacia lo que es lo afectivo, lo natural y lo creativo, lo que las máquinas aún no pueden hacer. Ese es nuestro reto como educadores: cómo educar en la afectividad, en la conexión, en la interconexión, en interconectarnos profesionales muy distintos y hablar lenguaje distinto y conseguir los puentes entre nosotros. ¿Cómo se conecta? Y lo vi hacer de manera hermosa a uno de los grandes poetas venezolanos: cómo conectar naturaleza y ambiente, cómo conectar necesidades económicas del pueblo con gestión cultural. Esas son preguntas abiertas, no son preguntas cerradas. Yo puedo dar alguna idea, pero esas son preguntas abiertas que tenemos que empezar a responder entre todos. Un posgrado en gestión cultural tiene que comenzar, más que dar respuestas, a hacer las preguntas y empezar con procesos de investigación, conectar gente, hacer eventos como estos, de tal manera que esas preguntas comiencen a hacerse de manera cada vez más intensa y claro, en nuestro caso en Venezuela es más necesario, pero eso es para todo el mundo. En este momento tiene que hacerse la pregunta cualquier latinoamericano: ¿qué voy a hacer yo si soy joven dentro de 30 años? ¿Qué van a hacer mis hijos dentro de 30 años? Porque no van a ser lo que estamos ahora. Puede ser, y hay un gran historiador israelí que escribió un libro llamado Sapiens, Yuval Harari, que si mal no recuerdo, ahí me falta algo parte de su nombre, pero estoy diciendo memoria, que escribió 2 libros importantísimos, Sapiens y luego de Homo Deus,
en el cual ya ha hecho una serie de conferencias sobre el futuro de la humanidad y hay unos escenarios complejos. Pero para ese escenario complejo nosotros, los latinoamericanos, tenemos que plantearnos cosas nuevas y ¿qué somos los latinoamericanos? El país ricos en diversidad biológica. Tenemos que hablar brasileños, ecuatorianos, argentinos, mexicanos, paraguayos, nicaragüenses y esa gran riqueza, ver cómo la convertimos en la gran riqueza del siglo XXI. Profe, por acá están llegando más preguntas de los participantes a través de la cuenta de Facebook. Por acá nos preguntan que, dicen, hola Alejandro, ¿no crees que los venezolanos tienen historia de resistencia, sobre todo en estos últimos años? ¿No crees que necesitamos la palabra como superación de injusticias ambientales? Particularmente me incomoda la palabra resistencia. Eso lo Bueno, no, pregunta... la palabra resistencia, sí, me gusta mucho la pregunta. Sí, tenemos historias, no una, muchas historias de resistencia. Venezuela ha sido un país de resistencia. Cualquier persona que se pasee por la literatura o por la historia de Venezuela, en prácticamente en toda su trayectoria, consigue extraordinarias historias de resistencia. Que la palabra resistencia puede en algún momento ser incómoda para alguna gente. Bueno, mira, es una palabra, busquemos otra, si no nos gusta, no hay problema, pero lo que tenemos que decir, hay un sistema de opresión. ¿Cómo hacemos para primero tolerar lo que está ocurriendo en el sistema de opresión y cómo hacemos para cambiarlo? Consigamos la palabra que defina eso. Si no nos gusta la palabra resistencia, a mí no me disgusta para nada, porque yo quiero rescatar y quiero valorar lo que en este país indígena, comunidades afrovenezolanas, incluso quiero rescatar lo que por muchos años mujeres de manera muy silenciosa han hecho en este país. Quiero rescatar lo que han hecho comunidades pobres en todo el país, en Venezuela, que han hecho una enorme capacidad de resistencia contra la opresión. Podemos llamarlo de otra manera. Podemos llamarlo resiliencia. Yo conozco una periodista muy importante que no le gusta la palabra resiliencia. Cada quien usa la palabra que más le parezca conveniente, ¿no? A mí no me parece que es importante usar X o Y palabra. Lo que importa es la acción que está detrás de eso. Profe, también hay por acá un comentario de Carmen Meléndez Torres, que dice que mirando al futuro, al futuro de la educación temprana, sobre todo en los niños, debemos apostar por la preservación de recursos, la economía sustentable, los huertos, el reciclaje, la energía limpia. ¿Cómo abordar ese tema educativo desde temprano para la preservación de esos recursos sustentables? Ahí hay dos cosas. Primero, esa es la pregunta. Todo lo que estamos en el tema educativo, estamos asociados a instituciones educativas, esa es la pregunta. O sea, esta es la pregunta, ¿cómo hacemos futuro? ¿Cómo lograr un futuro distinto a Venezuela? Entonces, ¿cómo abordarlo? Carmen, no sé si me oyes, pero esas preguntas tienen dos posibles respuestas. Primero, hay que transformar todo el sistema educativo. Yo pienso que el sistema educativo venezolano está errado en gran parte. Y en particular hay un sistema particularmente errado, que es la educación media venezolana. La educación media venezolana se construyó para solo como idea de que un estudiante prepararlo para lo que pudiera estudiar en la universidad. Por lo tanto, hay que enseñarle una cantidad enorme de cosas, porque como no sabemos lo que va a estudiar en la universidad, hay que prepararlo en todo. Entonces, usted que entra, un niño de 11, 12 años, que entra y le vamos a enseñar ciclo de Krebs, historia griega, distintos tipos de prefijos en castellano, le vamos a enseñar inglés, le vamos a enseñar a álgebra de matrices, la enorme cantidad de las cosas que le enseñan jamás le va a servir nada en su vida. Y lo más probable es si llega a la universidad, un porcentaje pequeño del total de estudiantes de educación media que llega a la universidad, eso ¿qué va a estudiar? Bueno, va a estudiar, qué sé yo, comunicación social. El álgebra de matrices no le va a servir absolutamente para nada. Pero tuvo que aprenderlo. ¿Para qué? Nadie lo sabe. Por si estudiaba ingeniería, física, matemática o algo así. Entonces, ¿para qué? Pero no le enseñamos educación para vivir. Educación para vivir en este momento tiene que ver con esas cosas que Carmen indicó. Educación para vivir tiene que ser educación para la salud. Educación para vivir tiene que ser educación para la solidaridad, la cooperación. Educación para la comunicación, para comunicarnos efectivamente con otros. Educación para valorar nuestra cultura.
Eso es lo que deberíamos estar educando y no estamos educando en eso. Luego tenemos que repensar la educación superior. Y repensar la educación superior tiene que pensarse para crear profesionales que no están centrados en el conocimiento exacto de una especial profesión que cuando se gradúe ya esa profesión a lo mejor no existe porque cambió las cosas. Imagínense en este momento enseñar a una persona una serie de técnicas que dentro de 5 años ya no se usan. Yo aprendí en la universidad a usar regla de cálculo. Creo que no me sirve. Una cantidad de cosas que utilicé ya son conocimiento arcaico, anacrónico, pero afortunadamente pasé por un extraordinario momento de la Facultad de Ciencias que me enseñaron dentro del tema científico a pensar. Y eso fue buenísimo. Yo creo que eso es lo que hay que enseñar, a enseñar. Creo que debieron hacer más énfasis en eso. Menos conocimiento ya consolidado y más pensar, ser creativo, ser crítico, ser ético. Eso nunca me lo enseñaron. Yo tuve que aprenderlo por ahí. Eso hay que pensarlo. Cuando pensemos eso, y en ahora pensemos en la educación primaria. Cuando pensemos eso, la educación primaria, educación para la vida. Siempre. Ajá, profe, dígame, y a partir de esto, Henry. a partir de estas precisiones que usted acaba de hacer, estos temas, sin duda alguna, deberían ser estrategias de una nueva política cultural, ciertamente, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, no sé Perfecto. si quieres que expanda, Ajá. porque mi opinión Sí, es... sí, claro, claro, claro. No, porque mi opinión es sí total. Ese es lo que yo considero absolutamente válido. Una política cultural del Estado venezolano es una política que esté conectada en este momento con superar nuestras sucesivas crisis y una de las posibilidades para superar nuestra posible crisis es utilizar un recurso que ya tenemos. Es decir, pensar en los millones de dólares que nos van a llegar de ayuda, asistencia, y si no llegan, mira, uno de los temas, y lo han dicho varias personas importantes en este país, es que algunos países africanos que han tenido crisis severas se convirtieron en crisis olvidadas. La Así es. crisis, y esa crisis olvidada, mira, a nadie le importan. En África, entre los años 90, en los países del centro de África en particular, alrededor de la República Democrática del Congo, se crearon una serie de guerras que se expandieron al resto de los países de la zona y después se involucraron muchos otros países del mundo de tal manera que son llamados la Primera y Segunda Guerra Mundial Africana, el cual que fueron guerras por conflictos por minerales, en el cual yo me enteré de eso hace poco tiempo, hace 2 años atrás que empecé a estudiar sobre eso como parte de la investigación que yo estoy haciendo. Yo no me sabía de eso y muchísima gente con la cual yo he hablado a partir de eso, nadie sabía de eso. Crisis olvidada, crisis donde murieron muchísimas personas y ¿a quién le importa que hayan muerto? Nos importa a los venezolanos que estamos aquí y a los venezolanos que están fuera de Venezuela. Porque, y quiero decirlo con mucha tristeza, con profunda tristeza, horrible tristeza, tampoco le importa al resto de los suramericanos. Aquellos hermanos, amigos que yo tenía, con el cual me inicié en la educación ambiental hace 20 años, han dicho, no, es un peo político de los venezolanos. Disculpen la palabra, quizás no muy agradable en el medio. Eso es que la derecha o la izquierda o la etcétera y tonterías de ese calibre para clasificar un problema de una catástrofe humanitaria que no tiene que ver con ideología, tiene que ver con derechos humanos. Nos importa a nosotros y siento que puedo decir algo que les disguste o que les moleste a alguna gente. Pero, oye, mira, sé que hay gente de muy buena voluntad y esos son los que valoro y están junto a mi corazón continuamente. Alguna gente que están continuamente, oye Alejandro, ¿qué está pasando en tu país? Porque no lo comprendemos y les tengo que responder, los que estamos aquí tampoco lo comprendemos mucho. No vimos llegar a esta catástrofe. Es más, algunos que están aún no saben que estamos en una catástrofe. El ENCOVI dieron los datos hace solo 2 semanas atrás. Decir que casi el 90% de los venezolanos son muy pobres y que el 96% de los venezolanos somos pobres. Y eso no es un escándalo global. Decir que la Nación Unida el año pasado dijo que la segunda crisis de migración en el mundo
después de la de Siria, es la venezolana, y no se forma un escándalo global. Wow, ¿nos importa a nosotros? Ok, tenemos que empezar a aquello que los venezolanos, y quizás no se entienda porque alguna gente cree que el tema es testicular, de echarle bola, pero no tiene de echarle bola. Los presos que estaban en la dictadura de Juan Vicente Gómez les ponían unas grandes bolas de hierro y había que mover, perdón, no, ese es otro cuento, disculpe. El cuento era que se tumbaban edificios con una gran bola de hierro. Se ven las comiquitas viejas, en las caricaturas viejas, una gran bola de hierro. Entonces, cuando no se podía tumbar, alguien gritaba, ¡échenle bola! Nosotros tenemos que echarle una bola de hierro grande y pesada. Disculpen que use unas palabras poco técnicas. Profe, y en este sentido, aprovechamos la pregunta en este contexto de lo que acaba de expresar, la pregunta de Manuel Barreto, que dice, ¿cómo hacemos entonces para romper la barrera de un Estado indolente que no le interesa una solución a la crisis? Al contrario, parece que le conviene agravarla. ¿Cómo implantar una política cultural contra la inconsciencia del que ejerce el poder y la toma de decisiones? Pregunta Manuel Barreto a propósito y muy en sintonía con lo que acaba de decir. Hay dos respuestas posibles y quiero insistir que yo no doy respuestas que son preguntas abiertas. Eso no es la respuesta que puedo dar yo o ninguno de nosotros. Esa es la respuesta que tenemos que dar en colectivo los venezolanos. Y eso va a tener respuestas en la medida que en colectivo las busquemos y las pongamos en condición. Pero hay dos caminos, porque ya esos caminos han sido transitados por otros países en otros momentos históricos. Uno está en una imagen que yo coloqué, que es un piso posiblemente de asfalto, en el cual en las fracturas tenemos que colonizar toda la fractura, tenemos que seguir estando en esa fractura y crear cosas, dejar la idea de que podemos, de que ya no hay nada que hacer en este país. No, hay mucho que hacer en este país, incluso fuera de este país. Los venezolanos fuera del país, los casi 5 millones de venezolanos que tiene este país, están contribuyendo en mucho a este país, de muchas maneras distintas, desde lo personal hasta lo colectivo. Y lo están haciendo, y tenemos que colonizar todas las fracturas posibles. Ese es el primer tema. Tenemos que crear una de las cosas, y lo comenté hace unos años con un grupo que estaba dando una charla en el centro de Caracas, en el Consejo Municipal del municipio Libertador, en el cual le decía que muy pocas cuadras de ese sitio, en la esquina de Sociedad, a pocos años de iniciar el siglo XIX, un héroe civil olvidado de nuestra historia, Juan Germán Rocio, creó un grupo que lo llamó la Sociedad Patriótica. Muy poco tiempo esa sociedad patriótica se unieron distintos grupos de personas. Incluso se dice que ahí estuvieron mujeres. No, la historia no nos cuenta quiénes eran esas mujeres, pero hubo gente que discutió la posibilidad de cambiar y de ser independientes. ¿Independientes de qué? Del imperio más grande que existía en ese momento en el planeta, en el cual uno de ellos, Carlos V, dijo, en mi imperio el sol nunca se pone, en el cual los reyes eran reyes por derecho divino y se atrevieron a transformar esa realidad. Si podemos atrevernos a transformar la realidad actual, eso no lo va a hacer un especialista ni ningún líder iluminado, llámese como se llame. Lo vamos a hacer todo cuando creamos en la posibilidad de que podemos cambiar esta realidad, y lo vamos a poder hacer. Profe, un poco para ir cerrando, hay por acá también una pregunta que tiene mucho que ver con, bueno, con su ejercicio profesional y su compromiso desde los derechos humanos con la biodiversidad y el ambiente. Preguntan que desde su perspectiva como biólogo, ¿cuál es el estado actual de la biodiversidad de Venezuela? ¿Y qué experiencias se podrían valorar de otros países para adelantar en este sentido? Queremos escucharlo desde esa visión como profesional de la biología. La pregunta, en general, tenemos una percepción, los que trabajamos en temas de gestión ambiental en el país, tenemos una percepción que la situación está muy mal. Pero la propia crisis venezolana, y los que estamos en las universidades lo saben muy bien, cada vez más hacer investigación en este momento es cada vez más difícil. Entonces,
estamos perdiendo parte del conocimiento posible que es necesario para poder saber cómo está el estado de la diversidad biológica. Algunos elementos que sí podemos tener a través de los temas, actualmente se está midiendo deforestación en el país a partir de trabajo con satélites. Sabemos que la situación de los bosques en Venezuela es grave. Y claro, estamos viendo solamente la parte de la masa arbórea del propio bosque, y que es una parte importante de la diversidad, pero dentro de esos bosques hay enorme cantidad de especies que a su vez están desapareciendo. Es decir, sabemos que la situación está muy mal. ¿Qué podemos hacer? Uno, tener una conciencia. La vida como tal es enormemente resiliente. Tan pronto como le demos oportunidad a la vida, va a recuperarse. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de tener las situaciones donde le demos oportunidad a la vida de volver a colocar. Y claro, necesitamos políticas públicas favorables a eso. Ahí nos conecta con lo que hemos venido hablando antes. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Queríamos pedirle, bueno, un mensaje final para la audiencia que ha compartido con nosotros esta conferencia estupenda y motivadora que nos ha desarrollado el día de hoy. De verdad que agradecemos muchísimo su participación en esta séptima jornada que nos permite reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y la visión que tenemos que tener frente a las responsabilidades de exigir nuestros derechos en este sentido frente al Estado, frente al gobierno. ¿Cuál sería su reflexión final y cómo para despedir este encuentro de hoy, profesor Alejandro? Lo primero que tengo que decir es agradecerles a ustedes la oportunidad de hablar en este tema y hacer realmente una conexión entre dos temas que yo considero que son fundamentales, el tema ambiental y el tema cultural. Creo que necesitamos, y como reflexión, necesitamos más espacios donde podamos hablar, discutir, crear, generar proyectos, generar posibilidades educativas, donde podamos intercambiar ideas entre personas que tenemos desde el mundo, que ha ido específicamente el mundo cultural, y la gente que específicamente desde el mundo de vista biológico, y conectarnos además con mucha otra gente que nos pueden dar ideas extraordinarias. En este momento necesitamos reconectar totalmente a Venezuela con el mundo indígena venezolano y con cosas que están ocurriendo en muchos otros países para responder preguntas complejas, porque no es que pueden responder cómo asumimos el reto de la tecnología, de las nuevas cosas que están ocurriendo en el mundo en el cual los venezolanos podemos quedarnos atrás, y cómo podemos conectar esas tecnologías con nuestras realidades biológicas, ambientales. Y recordamos, la diversidad biológica ambiental no es algo que está afuera, somos parte, somos nosotros, somos parte expresante. Entonces la reflexión final es, tengamos más situaciones, agradecerle mucho y veamos hacia futuro la posibilidad de que tengamos situaciones donde podamos conectarnos y crear caminos, porque no estamos dando soluciones, estamos abriendo un camino, puertas que se abren y empezamos a caminar en unas direcciones. Entonces, muchas gracias a ustedes y por el apoyo, y disculpen los temas tecnológicos que hemos tenido que ir solventando. Afortunadamente parece que los pudimos más o menos solventar. Muchísimas gracias, profesor Alejandro Álvarez, por su estupenda intervención. De verdad que estamos agradecidos de sus iluminaciones en este momento de crisis que vivimos en el contexto venezolano y también en el ámbito mundial, en el marco de esta pandemia y este confinamiento. La verdad que para nosotros, desde la maestría en gestión de políticas culturales de la UCB, del INCO de la UCB, estamos realmente complacidos y agradecidos por sus intervenciones. También agradecemos a todo el público por sus preguntas y por sus observaciones con respecto a las intervenciones del profesor Alejandro Álvarez. Vamos a darle el pase a nuestra amiga Rocío para que finalmente haga la despedida de esta séptima jornada donde el profesor Alejandro ha compartido con nosotros los derechos humanos y la diversidad biológica, los retos para un país en crisis continua. Adelante, Rocío, muchísimas gracias. Bueno, muy agradecidos en primer lugar al doctor Alejandro Álvarez
primero por su gran esfuerzo a pesar de la conectividad. Somos esas florecitas que surgen de acuerdo a la lámina en esos suelos áridos y bueno, gracias a ese esfuerzo pues estamos aquí y eso lo valoramos mucho. También queremos reflexionar sobre un mensaje final que nos dejó uno de nuestros asistentes de México, Fernando Carrillo, quien dice que Enrique Leff plantea que para superar la crisis ambiental global hace falta una racionalidad ambiental emergente que ponga al descubierto los límites del pensamiento de la modernidad para pensar en la condición del tiempo de la sustentabilidad. Evidentemente tenemos como gestores culturales, como los encargados de diseñar las políticas culturales, pues un gran desafío, un reto muy complejo. Sin embargo, el doctor Alejandro nos deja algunas tareas, ¿no? De valorar, de rescatar, de difundir, de enlazar y de educar. Y eso, pues, a través de estas conferencias procuramos cumplir con la tarea. Queremos agradecer a todos nuestros participantes, a nuestro moderador, al profesor Henry, por este interesante tema que, bueno, deja mucha tela que cortar, sin embargo, ya damos el paso, ya damos el inicio para seguir discutiendo sobre ello. Y este viernes pues seguiremos hablando sobre esos derechos humanos, esos derechos culturales a los cuales tenemos que seguir luchando acerca de ellos. Y tenemos el viernes 31 de julio a las 10 de la mañana a nuestra estimada doctora Zaida García Valecillo, especialista en el tema de gestión social del patrimonio cultural, con su ponencia Patrimonio Cultural y Derechos Humanos, las respuestas al COVID-19. Los esperamos a todos este viernes, atentos a nuestras redes sociales, a nuestros grupos del observatorio de WhatsApp, para la conexión, para la manera en que haremos la conexión. Y sin más que decir, pues feliz día para todos y sigamos siendo agentes de cambio. Pero, listo. Estaba comiendo las uñas. No, yo no ya me había comido los codos, mamita. Cuando se cayó la conexión. Y se cayó. Ahora no hay televisión. Justo en este momento. Cuando se cayó por todo.